La apertura española, una apertura complicada de maniobras que nos lleva por un juego difícil de comprender, los estudiantes se quejan y por eso hemos descubierto una variante agresiva pero fácil de aprender. En esta posición, después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, con las negras hay que estar preparados porque muchos van a jugar alfil B5, que al igual que alfil C4 son dos movimientos de los más comunes. Juegan alfil B5 y entonces estamos en la apertura española. ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar primero A6, amenazando al alfil, haciéndolo retroceder un paso, alfil A4. Y luego, aquí va el siguiente movimiento que debemos hacer, D6. Un movimiento engañoso, porque parece que vamos a jugar al estilo de la defensa Steinitz, la defensa antigua pasiva, pero lo que tenemos en mente es algo diferente, algo completamente diferente y más agresivo. Aquí, después de que las blancas enrocan, que es el movimiento más comúnmente jugado, en lugar de jugar aquí alfil D7, que sería un movimiento netamente defensivo, nos vamos a ir directamente de forma agresiva contra las blancas. Vamos a jugar alfil G4, poniendo una clavada, primera cosa, y segundo, vamos adelantando, en estas variantes vamos a enrocar en el flanco de dama, por eso jugamos primero alfil G4 para ir sacando las piezas de este lado. Y con eso vamos a desarrollar un ataque devastador por el flanco de rey, pero vayamos por pasos. Esto va a ser una pesadilla para las blancas porque no es lo que se esperan. Cuando juegan la apertura española esperan algo más calmado, de maniobras, de ligera ventaja para las blancas, pero vamos a convertir esto en una pesadilla por el flanco de rey. Veamos cómo responden las blancas. Después de alfil G4, tu oponente frecuentemente va a jugar H3, tratando de deshacerse de este alfil. Y entonces nosotros continuamos con H5, ya poniendo aquí una pequeña trampa. La línea de apertura que vamos a aprender no se basa en esta trampa, sino que también podemos aprovecharla si las blancas caen en ella. Tomar en G4 es un error que haría perder la partida. Muchos oponentes van a caer en eso, pero si no caen no importa, porque de todas formas los movimientos que estamos haciendo, este H5, este alfil G4, son parte de nuestro plan. Y no esperamos tampoco que caigan siempre, pero si caen en la trampa, veamos qué pasa. H por G4, H por G4, atacamos al caballo, la torre de la columna H queda directamente activa y vamos a dar jaque mate. Por ejemplo, si las blancas juegan algo como caballo H2 atacando a nuestro peón con sus dos piezas, también si juegan este caballo, por ejemplo, a E1, no importa. Nosotros vamos a jugar dama H4 y con esto tenemos alineadas las piezas contra el rey y vamos a dar jaque mate. Aquí la partida se acaba. Si las blancas, lo único aquí que pueden intentar es jugar F3 para darle tal vez una ruta de escape al rey, pues entonces simplemente se la cerramos jugando G3 y ya el rey queda totalmente encerrado y damos jaque mate próximamente. Volvemos a esta posición después de H5 y ya sabemos que está mal para las blancas, es mortal tomar el alfil en G4. Nosotros no esperamos tampoco que hagan eso, si caen bien y si no, vamos a seguir con nuestro plan. Usualmente aquí tus oponentes van a estar siempre molestos con esta clavada del alfil al caballo, porque en la mayoría de los casos no tienen idea de cómo deshacerse de esta clavada. Y por cierto, si quieres saber cómo funciona esa clavada, cómo de verdad salir de ella, cómo tratarla, asegúrate de ver esta otra lección que ponemos por aquí el enlace, donde te enseñamos todo eso. Bueno, vamos a continuar. Aquí normalmente las blancas van a jugar C3, como usualmente se hace en la apertura española, y nosotros vamos a continuar con dama F6, otro movimiento de nuestro plan y un movimiento excelente multifuncional. Con este ponemos más presión sobre este caballo, de tal manera que si queremos en algún momento podemos intercambiar todo allí en F3 y romper con eso la estructura de las blancas. Esa es una de las cosas. También cuando jugamos dama F6 estamos liberando aquí la última fila para poder enrocar en el flanco de dama. No es que lo vayamos a hacer de inmediato en el siguiente momento, pero ya dejamos la posibilidad. Si necesitamos esconder nuestro rey, vamos a hacer este enroque en el flanco de dama. Y finalmente, y no menos importante, desde F6
la dama está mirando a la casilla D4 y con esto se está impidiendo que las blancas hagan D4, un movimiento estándar en la apertura española que le podría permitir a las blancas ganar actividad. Y dado que la dama está mirando allí, entonces estamos listos para intercambiar en D4 y ganarnos ahí un peón. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso, dama F6 es un movimiento excelente y multifuncional. Teniendo en cuenta que D4 llevaría a complicaciones que tal vez tu oponente no va a ser capaz de calcular, entonces puede jugar D3, un movimiento más modesto, simplemente para seguir con su desarrollo. Y bueno, lo que hemos visto hasta acá en general es nuestro plan. Es el plan que tenemos con las negras, enrocar en el flanco de dama y luego lanzarnos con todos nuestros peones por el flanco de rey para desarrollar un ataque demoledor. Muy resumido, pero ese es nuestro plan. Por supuesto hay que tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, tenemos que ver qué hacen las blancas aquí. No podríamos jugar aquí G5 todavía y tampoco podemos enrocar aún porque tenemos esta clavada aquí del alfil sobre el caballo de C6. Si enrocamos, las blancas podrían tomar allí el caballo en C6 y dañar nuestra estructura y luego empezar a atacarnos. Entonces tampoco vamos a hacer eso por ahora. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a jugar caballo G a E7, que le da soporte a nuestro caballo en C6 para que ya no tengamos que preocuparnos por si las blancas capturan allí. Y además, caballo E7 es un movimiento de espera, porque las blancas, molestas por la clavada que tenemos en F3, van a jugar caballo B a D2. Y así defienden al caballo, ya no está la amenaza de dañar la estructura de peones allí, pero tiene como desventaja que está bloqueando al alfil de C1 y esto ya nos permite jugar con libertad G5 porque ya la diagonal para este alfil quedó cerrada, ya no puede tomar nuestro peón. Y ahí vamos viendo cómo se va creando esa avalancha de peones por el flanco de rey. Las blancas en realidad no pueden hacer mucho para evitarlo. Digamos que jueguen aquí torre E1, un movimiento estándar o cualquier otra cosa. Entonces nosotros jugamos alfil D7, un movimiento muy elegante que combina la neutralización de esta clavada con la posibilidad, libera la casilla G4 para poder hacer el avance de los peones por allí. Y con esto el ataque de las blancas se hace real. Y aunque no lo creas, después de movimientos muy naturales, las blancas terminan con una posición completamente perdida. No tienen defensa, nada pueden hacer contra un sencillo pero devastador ataque por el flanco de rey. En la partida que estamos analizando, las blancas jugaron aquí caballo H2 para movimiento aceptable para anticiparse a cuando nosotros nos movamos a G4, pero de todas formas lo hacemos, jugamos G4 rompiendo el flanco de rey. Después de H por G4 y H por G4, lo que conseguimos es que la torre desde la casilla H8 directamente esté jugando activa contra el rey. Y ahora cuando las blancas juegan caballo D a F1, eso fue lo que hicieron en la partida, movimiento aceptable también que trata de reforzar la defensa en el flanco de rey, no podemos ya dar jaque mate al instante, pero simplemente vamos a seguir desarrollándonos, por ejemplo enrocando en el flanco de dama, es lo primero que vamos a hacer porque tenemos un ataque en largo plazo y finalmente en algún momento vamos a dar jaque mate. La partida siguió con F3, tal vez para darle algún espacio, una ruta de escape al rey, es posible, tal vez para eliminar también este molesto peón, no sabemos exactamente la intención, pero lo hicieron. Y aquí las negras es el momento en que aplican una combinación muy bonita. Primero juegan G3, atacando al caballo, pero sacrificando este peón. Y luego de caballo por G3 se hace torre por H2, eliminando uno de esos dos defensores, obligando al rey por H2 y entrando luego con dama H4 que es jaque, que obliga al rey a moverse a G1 y sigue dama por G3 donde hemos ganado dos piezas menores por la torre y el ataque continúa. Vamos a jugar por ejemplo alfil G7, vamos a mover la torre, la otra que tenemos a la columna H y vamos a llevar el caballo hacia el flanco del rey, por ejemplo por G6, digamos hacia H4 o hacia F4.
Por encima de todo esto está que tenemos ventaja material, tenemos un ataque que ya está en marcha, un ataque devastador y esto es fácilmente ganador. En general esto nos muestra el plan usual, el plan típico que vamos a aplicar con las negras y vamos a usar este mismo plan contra diferentes movimientos de las blancas. Siempre jugaremos el mismo plan. Ahora volvemos a esta posición donde acabamos de jugar dama F6, donde antes vimos D3, el avance D3 de las blancas, y donde decíamos que D4 estaba mal porque nuestro movimiento de dama F6 precisamente también juega en contra de esto. Pero veamos cómo funciona en la práctica. Si tu oponente hace D4, que es un movimiento normal que se hace en la apertura española, que trata de desviarnos del ataque por el flanco de rey, tenemos a la mano lo que ya habíamos dicho antes. Dama F6 es un movimiento con el que la dama está mirando a D4, eso hay que recordarlo. Y las blancas al hacer D4 están pasando por alto esto. Las blancas, entre otras cosas, pretenden aprovecharse aquí de la clavada sobre el caballo, pero no se han dado cuenta de que pierden un peón. Simplemente podemos jugar B5 primero para neutralizar al alfil y ya liberar nuestro caballo, y después de que el alfil retrocede a B3, entonces estamos listos para ganarnos el peón. Eliminamos al primer defensor, alfil por F3, y después de dama por F3, dama por F3, G por F3, finalmente podemos tomar en D4. Y tenemos un peón de más. Si las blancas capturan aquí C por D4, nosotros tenemos el caballo para recapturar, y con eso ganamos un peón y demostramos que D4 falla. Como último recurso, las blancas podrían jugar alfil D5, tal vez pensando en inmovilizar así nuestro caballo y recuperar su peón, pero nosotros sencillamente jugamos caballo G7, defendemos nuestro caballo y a la vez atacamos al alfil, y con esto simplemente ganamos material y deberíamos ganar la partida. Vamos a hacer un pequeño resumen y a continuar. Aquí, después de que inicialmente las blancas juegan alfil B5, nosotros A6, alfil A4 y D6, ya hemos visto que después de D6, si las blancas enrocan, una decisión que pueden tomar a la ligera porque parece normal, nosotros vamos a desarrollar un ataque fuerte. No podemos decir que enrocar aquí sea algo malo, pero en la vida real se convierte en un error, porque enrocar nos da la posibilidad de jugar alfil G4. Y recordemos que esto, junto con dama F6 y con el avance de los peones por el flanco de rey, es un ataque muy fuerte que normalmente las blancas no van a saber cómo contrarrestar. Esto hay que tenerlo muy claro, así que por favor observa el video varias veces, las veces que necesites para entenderlo. Pero volvamos aquí. Aquí, en lugar de enrocar, ¿hay algo más que las blancas puedan hacer? Bueno, a veces después de que jugamos D6, tu oponente puede estar tentado a jugar D4. Nuevamente para tratar de sacarle provecho aquí a la clavada sobre el caballo, jugar un D5. Y en ese caso veamos cómo responder. Empezamos por neutralizar la clavada del alfil con B5. Y después de alfil B3 vamos a intercambiar en D4 con el caballo, caballo por D4, caballo por D4 y E por D4, pretendiendo que solo hemos hecho unos intercambios, pero después de estos intercambios estamos poniendo una trampa que es bastante conocida, pero que sin embargo sigue captando a muchos desprevenidos. Si las blancas continúan aquí toman por último en D4 con la dama, pierden, porque nosotros vamos a jugar el peón hasta C4, no se ve cómo en este momento, pero vamos a llegar hasta C4 y vamos a encerrar al alfil y vamos a tomarlo. Jugamos C5 primero atacando a la dama y una vez que la dama se vaya, vamos a capturar, encerrar el alfil. Esta trampa tiene un nombre, si alguien se acuerda, por favor escribirlo en los comentarios. Es una trampa conocida, como decimos, pero siempre hay algún desprevenido que cae.
Aquí ya lo que pueden intentar las blancas es dama D5 y hay que tener cuidado con eso porque nos están amenazando jaque mate y a la vez están atacando a la torre. Esta parte puede que algunos no la conozcan y entonces todavía no jugamos C4 porque perderíamos la torre, pero hay una solución muy sencilla que es jugar alfil E6. Primero con esto atacamos a la dama y a la vez cubrimos la casilla F7. Y ahora ya una vez que la dama se vaya podremos jugar C4. Pero pueden intentar dar aquí un jaque primero, dama C6, y nosotros nos cubrimos nuevamente con el alfil, con D7, así seguimos protegiendo a la torre. Y una vez que ya la dama se vaya, a D5, ya nuestra torre está protegida por la dama y finalmente podemos jugar C4, donde, gracias a que hemos reubicado el alfil en D7, tenemos todo defendido, todo está bien, podemos ejecutar la trampa, nos ganamos el alfil y básicamente las blancas tienen aquí la partida perdida, porque nos ganamos una pieza a cambio de nada. Finalmente, después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4 y D6, vamos a cubrir un último movimiento que es C3. En lugar de enrocar aquí, que era otra opción, C3 es otra opción que las blancas normalmente utilizan en la apertura española. Por cierto, si no eres un experto en esta apertura, suscríbete porque estamos preparando una lección muy completa sobre la española, para que puedas entender de forma sencilla en qué consiste toda esta apertura. Tengo que confesar que tal vez hasta a nivel de maestro fue difícil para mí comprender qué era lo que pasaba en esta apertura. Ojalá alguien me hubiera mostrado un video como ese que estamos preparando, para entender qué era lo que se suponía que se debía jugar en esta apertura española. Así que suscríbete para verlo tan pronto como lo publiquemos. Bueno, después de C3, no podemos desarrollar todavía un ataque por el flanco de rey, porque no podemos todavía jugar alfil G4 y jugar dama F6 no tendría todavía sentido porque el rey blanco no está allí. Entonces esto todavía no lo vamos a usar, pero vamos a usar otro detalle. Cuando se juega C3, las blancas le están quitando esta casilla al caballo de B1. Este caballo normalmente debería estar allí. Tal vez no en la española, pero sí en general en cualquier apertura. Y al no estar este caballo allí, entonces nosotros podemos atacar directamente en el centro. Y eso es lo que hacemos jugando F5. Aprovechamos que el caballo no está en C3 para defender. F5 se vuelve entonces molesto para las blancas porque atacamos el centro y amenazamos con capturarlo. Y si las blancas capturan el peón, entonces por F5 nosotros desarrollamos el alfil capturando alfil por F5. Y hasta ahí ya vamos bien, pero si además ahora las blancas hacen lo que hacen en la mayoría de los casos, que es enrocar, entonces, en lugar de continuar con movimientos normales de desarrollo, nosotros vamos a jugar alfil D3, un movimiento con el que bloqueamos por completo la posición de las blancas. Es un movimiento muy bueno porque ataca la torre, claro, pero por encima de eso está que bloquea la posición de las blancas. ¿Por qué? Porque no pueden mover el peón D, le impide físicamente moverlo, y con esto impide que el alfil de C1 juegue, que el caballo juegue, y que la torre de A1 juegue. Como vemos, completamente bloqueamos su posición. Bueno, ahora la torre está atacada, se mueve a E1 y nosotros jugamos alfil E7, movimiento de desarrollo que además cubre a nuestro rey por si es necesario. Y ahora las blancas, que van a estar muy molestas con este alfil D3 que no les deja jugar, en la mayoría de los casos van a hacer alfil C2 para deshacerse de este. En ese caso, bien, intercambiamos alfil por C2, dama por C2, y ahora sencillamente nos desarrollamos con caballo F6. Y aunque puede parecer que estamos viendo muchas variantes, el hecho es que los movimientos de las negras son lógicos. En la mayoría de los casos simplemente desarrollamos las piezas, así que estos movimientos son fáciles de recordar y de comprender. De todas formas hay que ayudarse del archivo PGN que acompaña a la lección y ver el video un par de veces para entender lo más básico. Ahora las blancas juegan D4, tratando ya de romper en el centro, aprovecharse de nuestro rey que está allí, y además para recuperar ya la movilidad del alfil en C1. Pero nosotros
jugamos E4, no queremos intercambiar. Si dejáramos abrir el juego ahí le daríamos más espacio a las piezas blancas, entonces queremos mantener nuestro centro fuerte. Atacamos con E4 el caballo y lo obligamos a retirarse. Y después de caballo G5 o cualquier otro movimiento, en realidad no importa mucho, nosotros jugamos D5 y así fortalecemos nuestra cadena de peones en el centro. Y como ves, todo queda muy bien. Tenemos un centro fuerte, tenemos más espacio y estamos a un movimiento de completar nuestro desarrollo. Perfecto. Pero además hemos puesto una pequeña trampa, porque la mayoría de tus oponentes van a estar tentados a jugar caballo E6. Un movimiento que parece muy bueno, incluso ganador, porque estaría desde allí atacando a nuestra dama y a la vez al peón de G7, y parece que no se pueden defender las dos cosas a la vez, pero si hacen este movimiento, las blancas pierden. No se dan cuenta de que esto beneficia a las negras, porque vamos, incluso en muchas líneas podríamos jugar H6 para obligar a las blancas a que hagan este salto. Y sin embargo también hay muchos oponentes que van a hacerlo por su propia cuenta, lo van a hacer directamente porque parece ganador. Caballo E6, atacando a la dama. La dama se mueve a D7 y luego, bueno, estamos atacando al caballo, estos felizmente toman G7 dando jaque. Pero después de rey F7, que ataca al caballo, las blancas han tomado el peón, claro, pero ahora sí se dan cuenta de que el caballo ha quedado encerrado. No puede escapar de la casilla G7. Las dos casillas que le quedan, o las tres, están protegidas por las negras. Y aquí no hay nada que hacer. Las blancas escasamente podrían tratar de defenderlo con alfil H6, pero en ese caso lo atacamos nuevamente jugando alfil F8. Y en el siguiente turno vamos a capturarlo. Con eso vamos a conseguir una ventaja material. Y si acaso te preocupa que nuestro rey esté expuesto, la verdad es que esto no es problema, porque las blancas no tienen ninguna forma de atacarlo. En el siguiente movimiento nosotros vamos a tomar el caballo, se van a intercambiar aquí alfiles y las blancas literalmente se van a quedar con 0 piezas en el flanco de rey, 0 atacantes. Así no nos pueden atacar ya más el rey, por más que el rey esté un poco vulnerable, y la posición será completamente segura para el rey negro y ganadora para las piezas negras. Y eso es todo. Espero que te haya gustado esta apertura que hemos preparado para ti. Y para despedirnos, si quieres aumentar tu nivel de comprensión estratégica del ajedrez, estudia la clase maestra, conocimiento útil y práctico para progresar de verdad.